Jean Paul que lea, en este caso, la reseña de Pablo y lo presente. Muchas gracias. Nuestro siguiente expositor es el maestro Pablo Irat Cepeda Zorrilla, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho Procesal Penal por el INDEPAC, doctorando en Derecho por la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, con una trayectoria de más de 25 años en el servicio público, desde oficial secretario del Ministerio Público, agente Ministerio Público supervisor en la Fiscalía de la Ciudad de México, además como coordinador consultivo de Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ha tomado más de 50 cursos de actualización en materia penal, atención a víctimas, derechos humanos, diplomados, certificaciones en atención a víctimas, con vigencia de más de 3 años, otorgados por el Instituto Profesional y de Estudios Superiores de la Fiscalía. Ha sido ponente, disertante, moderador, maestro de ceremonias en distintos eventos y se le ha distinguido con diversas instituciones con más de 10 doctorados honoris causa y otros reconocimientos, entre los que destacan la Medalla al Mérito Profesional 2013, otorgada por el Instituto Mexicano de Victimología, premios de excelencia jurídica en defensa de víctimas y de Derecho Penal, la Medalla de Oro de la Constitución Española, otorgada por la Sociedad Española de Investigación Científica de Victimología en 2019, el Premio Carlos Antonio del Río, Justicia, Jurisprudencia y Equidad, otorgado por el Instituto Mexicano de Victimología, la Medalla Renovatio del Instituto Mexicano de Victimología y un doctorado honoris causa por la Academia Nacional de Historia y Geografía en el centenario de su fundación. Desde octubre de 2021 es consejero de la Sociedad de Estudios Internacionales con sede en España y actualmente es agente del Ministerio Público, titular de la Dirección de Procesos en Salas Penales en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Te cedo la palabra, Pablo. Gracias. El orden jurídico positivo en sus diversas formas tiene como fin el servir de defensa, apoyo y protección externa a la vida social. Escribió el licenciado Manuel Ulloa Ortiz, invocado por Efraín Moto Salazar en su obra Nociones de Derecho. Esta obra, que data de la década de los 60 y que leí en la secundaria, dicen que infancia es destino y ello marcó mi derrotero. Cuando escribo mi tesis de licenciatura en el año 2007, la titulé la teoría del principio de severidad de la teoría de la punibilidad por el mero daño o teoría de la víctima. Yo había abordado el tema de las víctimas desde un enfoque completamente distinto a como lo maneja la victimología. Al día de hoy estoy convencido de que la pena severa no inhibe al delincuente. Lo que inhibe al delincuente es la certeza de que va a sufrir la pena, no la pena severa. Desde luego evolucionó mi pensamiento y al día de hoy, no considero que sea la justicia retributiva la que dé buenos resultados, sino la justicia restaurativa, que es la esencia del nuevo sistema. Es decir, no es la pena sino el hecho de satisfacer la reparación del daño, aunque en la mayoría de los casos no se puede colmar esta exigencia, este derecho humano. Quiero hablar de la historia, de la evolución y del modelo actual del sistema de auxilio a víctimas de la Ciudad de México, porque lo considero un paradigma, dado que, contraria a lo que la mayoría de las personas piensan, las personas, no los profesionales del derecho, los ciudadanos que no tienen la información, la atención a las víctimas en la Ciudad de México es de larga data. No es una política pública que sea reciente. Con la creación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se estableció como eje central en la política criminal la atención a las víctimas. Pero yo reflexionaba que este modelo ya existía y comenzó a implementarse a partir del año 1989. Y haré un poco de historia. En 1989 se creó en la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México la Dirección de Atención a Víctimas del Delito. En 1990
se crea CAPEA, que es el centro, o era el centro de atención a personas extraviadas y ausentes, que no era propiamente una institución, una dirección que se abocara a la investigación sino de personas desaparecidas, sino extraviadas. No investigaba delitos, investigaba el fenómeno del extravío, que si derivaba en un delito, en una desaparición, o en un secuestro, o en diverso delito, remitía por incompetencia a la fiscalía correspondiente esa averiguación previa especial, como se denominaba en aquel entonces. En 1990 se creó el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, el CAVI, y luego, en ese mismo año, el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de delitos sexuales, CTA. Esta evolución en la atención en las instituciones que atenderían a las víctimas en la Ciudad de México continuó. En el año 1994, la Dirección de Atención a Víctimas pasó a ser la Unidad Especializada de Atención y Orientación Legal a Víctimas de Delito, adscrita entonces a la Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos y Política Criminológica. A ver, entonces estas instituciones inician en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y hago hincapié en esto porque, bueno, con las reformas que hemos tenido, se crea una institución que es autónoma, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Pero de eso hablaré en líneas posteriores. Luego surgió el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito, ADEVI, como se conocía en aquel entonces, y luego el Centro de Investigación Victimológica y Apoyo Operativo, del cual el doctor Edgar fue su director en un momento importante en la vida jurídica de la Ciudad de México. En el año 2014-2015, cuando se da la transición al nuevo sistema en el orden jurídico de la Ciudad de México y se instituye la figura del asesor jurídico, del cual también hablaré en una breve reseña. Finalmente, para mediados de esa década, 2014, el sistema de auxilio a víctimas de la Ciudad de México se conformaba de una subprocuraduría de atención a víctimas del delito, luego una dirección general de atención a víctimas del delito, y de ahí 6 centros que atendían a las víctimas en diversos rubros. CAPEA, como ya expresé, como Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes, que investigaba los extravíos, pero no como una figura delictiva. Si de ahí derivaba un delito, como ya lo comenté, bueno, derivaba a la fiscalía correspondiente. El CAVI, el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, que daba una atención, y daba, porque ya no existe, ese centro ha sido sustituido por otra figura, por otra dependencia. Daba una atención psicológica, jurídica, de trabajo social. El ADEVI, Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento, que daba una asistencia igualmente jurídica y psicológica a las víctimas de todos los delitos excepto sexuales, delitos de trata de personas, ya que esos delitos los atendía el CT, el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, el Centro de Investigación Victimológica y Apoyo Operativo que dirigió el doctor Edgar. De ese centro tenía a su cargo la asesoría jurídica, que surge en 2015 con la implementación del nuevo sistema de justicia penal en la Ciudad de México. Como puede apreciarse, la atención a las víctimas de delito, desde una perspectiva prioritaria especializada, tiene una dilatada historia en la Ciudad de México. Por lo que las acciones que posteriormente implementó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no hubieran sido posibles sin esa estructura institucional y esa fecunda labor legislativa. Ahora bien, es relativamente reciente el estudio y la atención a la víctima, sí,
porque el derecho penal es de larga data, pero la victimología, la atención a la víctima, centrar la atención a las víctimas, esto surge a partir de 1956 con la famosa obra de Mendelssohn, Benjamin Mendelssohn, la victimología. Y para no extenderme a aspectos históricos y ser un poco más pragmático, sobre todo para poder llegar a algunas conclusiones y concatenarlas con las demás exposiciones, voy a adelantar algunos puntos y bueno, esta atención a las víctimas ha evolucionado a grado tal que, bueno, se modificó la Fiscalía y modificó con ello también su estructura, la estructura del sistema de auxilio a víctimas. Ahora tenemos en la Fiscalía ya no su Procuraduría, se llaman Coordinaciones Generales, Coordinación General de Investigación, Protección y Asistencia a Víctimas, que bueno, no se llama así en la práctica, aunque así lo señala la ley orgánica. Pero voy a destacar una de las funciones de esta Coordinación General de Atención a Víctimas, que es la denominación correcta, proporcionar asistencia, atención psicológica, médica, de trabajo social y las demás especializadas de urgencia, pudiendo gestionar la atención médica de urgencia cuando no esté en condiciones de proporcionarla directamente, según el tipo de delito de violencia. Coordinar acciones en materia de asesoría jurídica penal y asistencia victimal con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, conforme a la Ley de Víctimas de la Ciudad de México. Quiero destacar que en materia legislativa fue hasta 2018, el 19 de febrero, cuando surge la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, cuando sale publicada en la Gaceta de la Ciudad de México mediante una iniciativa del Ejecutivo, el doctor Mancera en aquel entonces. Cabe mencionar que esta ley fue redactada por el entonces director general de Atención a Víctimas, el doctor Carlos Rodríguez Campos, y fue ya propuesta por el Ejecutivo de la Ciudad de México. Antes había una legislación, sí, había una ley de apoyo de atención a las víctimas del delito que data de 2003, en donde surge la figura del abogado victimal, que tenía una función muy limitada, ciertamente, para la atención a las víctimas. No podía más que orientar, hacer escritos, pero una representación como la tiene hoy el asesor, no la tenía el abogado victimal, aunque hay que reconocer que el esfuerzo de darle a la víctima una asistencia jurídica fue importante, porque antes de ese año las víctimas no tenían abogado y era erróneo mencionar que el Ministerio Público era su abogado. El Ministerio Público decían de manera muy colegial, es que usted es mi abogado. No, el Ministerio Público no podía ser el abogado y no puede ser abogado de la víctima, porque es a nivel de investigación objetivo imparcial, algo que sigue sustentando el Código Adjetivo Nacional en sus artículos 127, 128 y 129. El nuevo modelo de atención a víctimas de la Ciudad de México, ¿de qué consiste? Actualmente tenemos un modelo de atención integral a víctimas en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que es un conjunto de procedimientos, acciones y principios que buscan atender, proteger, asistir y reparar a las víctimas de delitos. ¿Qué objetivos tiene este modelo? Empoderar a las víctimas, prevenir la revictimización, facilitar el acceso a los derechos, a la verdad, la justicia y la reparación integral. Prioriza la atención de las víctimas en casos urgentes, brinda primeros auxilios psicológicos, establece procedimientos claros y transparentes, evita la revictimización y garantiza la transparencia en la toma de decisiones. Un concepto central en la atención a las víctimas que debemos seguir todas y todos los servidores públicos es el trato digno. Pero, ¿qué es trato digno? El trato digno, es decir, esas acciones que debe tener, esas acciones que implementan las personas servidoras públicas hacia las víctimas, no se circunscribe solamente a tratar de manera cordial y educada
a una persona. Para los servidores públicos, este vocablo se conforma de un conjunto de obligaciones que debemos cumplir en el desempeño de nuestras funciones. Implica respetar la dignidad de las personas usuarias, exige promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las víctimas de delito. Significa aplicar herramientas, técnicas y protocolos en la atención a las víctimas, considerando las necesidades particulares, el hecho victimizante y el contexto de violencia de cada una de las víctimas, así como la perspectiva de género y el interés superior del menor en los casos en que así se requiera. Como adelanté, el 19 de febrero de 2018 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México esta ley de atención a víctimas que abrogó la ley de atención y apoyo a las víctimas del delito para el Distrito Federal. En esta ley de apoyo a las víctimas del delito del año 2003 se regulaba el apoyo económico a las víctimas. Surge el Fondo de Apoyo a las Víctimas del Delito, el famoso FAVID, que precisamente ahí en la Dirección General de Atención a Víctimas aplicamos. No era propiamente una reparación del daño, pero sí era una ayuda que ayudaba un apoyo que ayudaba a paliar de manera por lo menos temporal los efectos del delito, gastos funerarios, gastos de transporte, pernoctas, ¿no? En caso de mujeres que tenían que salir de sus casas por la violencia de género, se les podía pagar la pernocta en un hotel mientras se lograba conseguir algún refugio. En la Ciudad de México también hay refugios para mujeres víctimas de delito que son de datos mantenidos en sigilo. Es decir, existe toda una estructura de atención a las víctimas en la Ciudad de México. Entonces teníamos este fondo de atención y apoyo a las víctimas que regulaba la ley de 2003. El procedimiento era sencillo, se generaba un expediente en uno de los centros que ya había yo comentado, que dependían de la Dirección General de Atención a Víctimas, y había un comité, en donde el director general de atención a víctimas, el director del centro, el abogado que llevaba el asunto, exponía el caso y se aprobaba un apoyo, 10, 20, 30, 100 mil pesos. Reitero, no era una forma de reparación del daño, era un apoyo que no se contraponía a la reparación del daño. Alguien podía recibir este apoyo y, sin embargo, después poder recibir la reparación del daño. La excepción era que si se recibía la reparación del daño, por lo menos se emitía la sentencia condenando a la reparación del daño, ya era improcedente ese apoyo. Entonces, por eso solíamos, en algunos casos muy particulares, apresurar en casos muy difíciles, en casos de víctimas menores, de violencia sexual, donde veíamos alguna peculiaridad que consideramos que era urgente ese apoyo económico para que pudieran resolver sus necesidades inmediatas. Apresurábamos ese apoyo y ya después lográbamos la sentencia en donde se condenaba a la reparación del daño para que pudiera tener ambos beneficios. Como lo comenté, se formaba un expediente en ese entonces con ese procedimiento, solicitud de apoyo económico, copia certificada de la averiguación previa o causa penal. Estoy hablando en términos del sistema anterior, porque bueno, ya con este nuevo sistema ya no existe este procedimiento. Original del estudio socioeconómico, diagnóstico del estado psicoemocional, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, sin embargo, esta ley, al ser abrogada por la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, generó que muchos apoyos, 500 apoyos, quedaran pendientes de ser resueltos, y desconozco qué sucedió después porque esta facultad pasó a otra dependencia del Ejecutivo. Y esta Ley de Víctimas, publicada en 2018,
creó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que tendría que haber suplido todas las funciones del sistema de auxilio a víctimas de la Fiscalía. Y digo tendría, porque al día de hoy la Fiscalía sigue teniendo áreas de atención a víctimas. No ha sido esas funciones incorporadas totalmente a la Comisión Ejecutiva. Durante décadas, las víctimas carecieron de una asesoría jurídica. Sin embargo, fue en el año 1993 cuando esta figura de la asesoría jurídica, de este derecho de las víctimas a tener un asesor jurídico, surge con la reforma en ese año al artículo 20, apartado C, una fracción 1, en 1993 se incorporó esta figura este derecho de la víctima a contar con asesoría jurídica en el último párrafo del cardinal 20 de la Constitución General. Y posteriormente la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas, que, reitero, fue abrogada en su numeral 11. Es curioso, pero a pesar de que esta figura del asesor jurídico está debidamente establecida, no existe, empero, en el Código Nacional un artículo que prevenga las facultades y obligaciones del asesor jurídico, como sí ocurre con la defensa, con la figura del defensor. Sin embargo, si leemos íntegramente el Código Nacional, podemos desprender las facultades que tiene el asesor jurídico, es decir, todas aquellas facultades que tiene la víctima, las puede realizar también, a su vez, el asesor jurídico. Bien. ¿Por qué, pese a que tenemos una legislación que inclusive es una legislación adelantada a otros países, donde tenemos unos derechos elevados a nivel constitucional y tenemos instituciones desde hace décadas de atención a las víctimas, ¿por qué el tema central cuando hablamos de crisis de seguridad, de crisis de administración y procuración de justicia, por qué el tema central es la falta de atención a las víctimas? Si tenemos una legislación, coincido en que no es una cuestión ya de legislación o de promover reformas, es una cuestión de reestructurar a las instituciones a través de otro tipo de instrumentos. Es muy común escuchar en redes sociales ese reclamo de las víctimas. A lo largo de mi experiencia, puedo afirmar que la atención a las víctimas, si bien es cierto, ha sido central y hoy se ha hecho esfuerzos para poner mayor énfasis en su atención, sobre todo especializada por delito y mediante diversos protocolos, la falta de supervisión, la falta de controles en las diversas áreas de las instituciones de procuración de justicia, aunado a la falta de certidumbre laboral de una parte de los servidores públicos, genera indolencia, genera poca atención para que se les dé una adecuada asesoría, atención y seguimiento a los casos de las víctimas. Las cargas ingentes de trabajo que son conocidas también es un problema que impacta en esa atención a las víctimas. No es una cuestión de legislación, no es una cuestión de instituciones. Existen las herramientas, existen los protocolos, existen también los mecanismos y las áreas para colmar esos derechos que las víctimas reclaman. Y como parafraseando a Federico Nietzsche, víctimas donde la fuerza del querer por largo tiempo acumulada espera la ocasión de descargarse. Entonces, para concluir, en estos antecedentes, evolución y modelo actual, yo no advierto deficiencias en la legislación y en las instituciones, sino en la aplicación, como también ya lo adelantó nuestro primer ponente. No es un tema de legislación ni de instituciones, sino de
supervisar la aplicación de esas normas y sobre todo la supervisión al personal que atienda directamente a las víctimas de delito. La atención debe ser ciertamente especializada, se debe de tener un perfil para atender en ese primer momento a las víctimas de delito. Este perfil tiene que contemplar que en la atención debemos de observar inclusive reglas de lenguaje corporal, lenguaje inclusivo, un lenguaje que evite revictimizar a las personas que acuden como víctimas de delito, lo cual implica, desde luego, cursos y pues estar constantemente actualizando al personal y sobre todo sensibilizándolo, porque también los servidores públicos nos enfrentamos a un embate psicológico, escuchar de manera reiterada problemas, pues genera también una afectación que si no combatimos, pues también genera que los servidores públicos asuman una postura indolente o insensible. Es por ello que, junto con esos cursos de actualización que permitan que los servidores públicos estén capacitados para atender de manera correcta a las víctimas, es menester que también sometamos a los servidores públicos a apoyo psicológico y que existe desde luego en la Fiscalía, no existe esa área que atiende a los servidores públicos en ese tema de la afectación, se llama vicaria me parece, espero, violencia vicaria, que padecemos los servidores públicos con motivo de nuestras funciones. La certeza, la certidumbre también en las cuestiones, en los temas laborales es importante para que el servidor público cumpla a cabalidad con sus obligaciones. El servicio civil de carrera que existe en la mayoría o en todas las instituciones de procuración de justicia, pues es la vía correcta. No obstante, hemos advertido un fenómeno en el que se comienza a emplear otro tipo de esquema laboral y administrativo, en donde los servidores públicos tienen que firmar cada determinado tiempo contrato, y si no, y con esa incertidumbre laboral, pues no es tan fácil que un servidor público asuma ciertas responsabilidades, sobre todo cuando en una investigación observamos riesgos, dificultades que pueden trascender inclusive al ámbito personal del servidor público. Hemos visto casos lamentables, del todo conocidos, en donde el servidor público pues es víctima de delito por ejercer sus funciones, por hacer su trabajo. Otro tópico que me gustaría tratar en esta parte, y quisiera finalizar con esto porque es un tema que yo he analizado y no he podido aún elaborar un proyecto, pero lo dejo a consideración de la mesa. La reparación del daño tiene muchas modalidades. La sentencia per se es una forma de reparación del daño. Cuando se llega a la verdad jurídica, cuando se le impone al sujeto una pena o varias penas, la pena pecuniaria, la pena de prisión y la pena de reparación del daño. Y no en todos los casos podemos llegar a una justicia restaurativa, porque muchos asuntos se van a juicio. Si observamos estas figuras novedosas del sistema de justicia, el procedimiento abreviado, la suspensión condicional del proceso, los acuerdos reparatorios, van orientados a una justicia restaurativa, es decir, no me interesa que se le aplique una pena, me interesa que me repare el daño y con ello me ahorro un juicio que eventualmente pudiera ser desfavorable a la víctima. Pero ¿qué sucede cuando de estas tres penas que se le pueden imponer al enjuiciado, la pena pecuniaria, es decir, la multa, la pena privativa, la prisión, y la pena pública de reparación del daño, no se colma la última? Veamos un caso en particular, un homicidio calificado, cuya pena sea en la legislación de la Ciudad de México 20 a 50, vamos a poner 20 años. Bueno,
el sujeto no va a reparar el daño, no va a pagar. Si sabe, es que se va a quedar 20 años. Existen figuras en la Ley Nacional de Ejecución Penal, algunos beneficios como la libertad anticipada, la libertad condicional, en donde el sentenciado puede salir con el 50% de la pena o los 3/4 partes de la pena, siempre y cuando repare el daño. Pero los conceptos de reparación del daño integral pueden ser demasiado altos como para que el sujeto tenga los ingresos y los pague. Entonces la víctima solamente se queda con esa mera satisfacción en su modalidad de sentencia. Se llegó a la verdad jurídica, se declaró que la persona era responsable y se le reconoció como víctima, pero se queda sin la reparación del daño porque el sujeto no va a pagar 400, 500 mil pesos. Existe un plan individual de reparación que conlleva diversos aspectos, factores, conceptos, el lucro cesante. Podemos llegar a montos bastante elevados que no serán asequibles a un sujeto que ha sido ya sentenciado. Entonces, y lo podemos ver también en un fraude, donde a lo mejor se le impone una pena de 10 años, sale a los 10 años y nunca pagó la reparación del daño. ¿De qué forma podemos subsanar o resolver Existe la responsabilidad solidaria del Estado, pero en materia de violaciones a los derechos humanos y quizá en algunos casos muy particulares en hechos delictivos en donde no haya intervenido el Estado. Pero sería imposible que el Estado absorbiera o asumiera de manera solidaria pues todas las reparaciones del daño, porque no habría presupuesto que lo aguantara. Habría que crear alguna figura, y yo es un tema que he estado reflexionando, para poder otorgar a las víctimas del delito esa reparación del daño cuando ha sido reconocido por la autoridad jurisdiccional y que no quede pues solamente la pena privativa de la libertad. Vamos a pensar en un padre, en una persona que llevaba, hombre o mujer, que llevaba pues el gasto a su casa y que con motivo del hecho victimizante quedó imposibilitado para trabajar. El daño a sus familiares pues es incuantificable y el sujeto activo pues estará nada más cumpliendo una pena y jamás pagará la reparación del daño. No existe al día de hoy mecanismos que puedan exigir esa reparación del daño, pero tampoco le puedo exigir al sujeto, si no tiene para pagar, pues algo imposible, ¿no? La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tenía un fondo que eventualmente sí respondía a esas exigencias, pero pues no en todos los casos. Ciertamente hay límites presupuestales para poder garantizar esa responsabilidad solidaria del Estado y pues muchas víctimas se quedan con la sentencia y nada más. La reparación integral en su forma material, lucro cesante, nunca se colma. Entonces, es una deuda que el Estado tiene con las víctimas porque aun cuando esa responsabilidad evidentemente se circunscriba al sujeto activo del delito, el Estado de alguna forma ha fallado en poder evitar que estas conductas delictivas se materialicen a través de una falta de prevención. La prevención, que puede ser desde diversos enfoques, es una prevención social, pero no nos vamos a esperar a educar a una generación durante 10 años, porque mientras tenemos un problema que tenemos que combatir por otros medios, ¿no? Si bien es cierto, las penas severas no son la solución, sin embargo, no podemos adolecer todavía, pues, por ejemplo, de las cautelar de prisión, ¿no? Se habló hace un rato en la conferencia, ¿no? De la prisión justificada, de la prisión oficiosa, ciertamente, y hay criterio de la Corte, por cierto, que no estamos obligados a aplicar la sentencia de la Corte Interamericana en materia de prisión oficiosa, no estamos obligados, de tener que justificar en todos los casos la prisión. Sin embargo, yo sí tengo 2 casos de homicidios en donde fue revocada la prisión ex oficio.
pero existe criterio de la Corte que no estamos obligados a acatar ese criterio de la prisión solamente que sea justificada, ¿no? No lo traigo el criterio, pero lo compartiré en cuanto lo tenga. Existen 2 criterios al respecto. Bueno, entonces, mientras tengamos estos índices de delincuencia, no podemos adolecer de la prisión preventiva oficiosa, ni tampoco de las penas corporales, porque ni siquiera estas garantizan una reparación del daño integral, como ya anoté, ¿no?, con antelación. Bien, entonces quedan estos 2 temas al aire para debatir. ¿Por qué, pese a que tenemos instituciones, instrumentos jurídicos, protocolos de atención a víctimas, sigue existiendo un reclamo de una mala atención? Yo llego a 2 conclusiones, me respondo de 2 formas. Falta de supervisión de los servidores públicos, una mala supervisión, malos controles de supervisión, no en todos los casos, hay dignas excepciones. Y por otra parte, tenemos un sistema que no es general, desde luego, que muchos servidores públicos no tienen esa certeza, esa seguridad laboral, y eso impide, pues, que desempeñen su trabajo con profesionalismo. Lo mismo pasa en las instituciones de la policía, en donde los policías prefieren mejor, en ocasiones, no afrontar al delincuente por las consecuencias que pudiera conllevar su actuación pensando en un enfrentamiento. Yo no coincido con esa opinión de que el uso de la fuerza debe ser proporcional. A mí me parece que debe ser desproporcional. El Estado debe ejercer una fuerza desproporcional frente al delincuente, pero también la policía no tiene garantías, y por ello también, junto con estos problemas que se nos presentan en las fiscalías, pues es un círculo vicioso que genera que la atención a las víctimas se vea con deficiencias. Entonces, ese es un tópico, y el otro en relación a cómo podemos garantizar que las víctimas tengan una reparación del daño integral cuando el sujeto activo de la conducta, ya sentenciado y declarada su responsabilidad y declarado también la reparación del daño, pues no cuenta con los recursos. El Estado no podría asumir esos costos porque no habría presupuesto que lo pudiera soportar. Por mi parte, sería todo. Pues expusiste, Pablo, de manera muy puntual, pues toda la historia, bueno, los aspectos principales, ¿no?, de la historia de este sistema integral de atención a víctimas de la Ciudad de México. Y desde luego tocaste, digamos, algunos aspectos fundamentales para, pues, darle sentido y coherencia al porqué de estas modificaciones, ¿no? Realmente es importante porque si bien el sistema de la Ciudad de México no necesariamente es el mejor, ni tampoco podemos decir que sea infalible, ¿no? Pues es perfectamente falible, como lo somos todas y todos los seres humanos. Sí es pionero, ¿no? Sí es pionero en la atención a víctimas. Y entonces, bueno, pues como punto de partida, como punto de referencia, me parece que no podemos obviarlo, ¿no? No podemos hablar de la atención a víctimas sin pasar por el análisis y el estudio de todos los esfuerzos que se han hecho en la Ciudad de México, ¿no? Que no deja de ser una ciudad progresista y que tiene múltiples ventajas, ¿no? Tiene mucho trabajo detrás, pero también tiene grandes retos porque somos millones de personas las que vivimos allá. Entonces, pues esto hace que la atención y que los fenómenos y que todo lo que ahí se presenta, pues se magnifique de manera muy importante. Creo que es un punto de partida, insisto, que debemos de tomar en cuenta a la hora de hacer propuestas. Si me ven que estaba yo aquí escribiendo es porque me estoy adelantando un poquito con el tema del boletín, ¿no? El boletín de prensa.
voy a someter a consideración de ustedes en unos minutos más. Me decidí adelantar para que el tiempo no sea un impedimento, ¿no? Entonces, pues me pareció muy ad hoc y pues yo quisiera dejar el foro abierto para que alguien más comente al respecto. Lucía, por favor, le pasamos el micrófono, ¿no? Sí, aquí te pasamos el micrófono. Muchas gracias. Bueno, Pablo, muchas felicidades. Ya sabes que soy tu fan siempre. Yo creo que tocaste dos temas muy importantes. Uno es el tema de la justicia retributiva. Porque de repente en el mundo de la abogacía hablamos sobre justicia como si no existieran muchos tipos justamente de impartir justicia y de resarcir el daño. Y a mí me va a tocar hablar de la justicia distributiva justamente por el tema de la reparación en materia económica. Tú hablas mucho justamente de esta parte. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en un área muy importante, ¿no? Y veía yo los temas a nivel nacional, a nivel económico. Entonces, al final mi especialidad siempre ha sido esa parte, ¿no? La legislativa, la parte fiscal, la parte de que no se reparta mal el dinero público, ¿no? La fiscalización del servidor público, de la propia institución. Yo creo que ambos expositores han hecho algo muy importante, que es referenciar el tema de no necesitamos sobreregularnos más. No es que no necesitamos a lo mejor por ahí alguna reformilla, pero no es la prioridad. Lo que necesitamos es implementar lo que ya está. Y que el poder legislativo ya trabajó. Ahora los que tienen que trabajar es el poder ejecutivo y el judicial. No porque dejen soslayado al poder legislativo, pero sí deben de estar coordinados. ¿Con quién? Con la sociedad. Que al final también, de repente, al no tener el conocimiento de que existen instituciones y cómo funcionan, y la sobreregularización, y la burocracia, la falta de compromiso, la falta de perfiles adecuados, etcétera, ¿qué pasa con la víctima de a pie, no? Qué flojera ir a denunciar. Qué flojera solicitar la reparación del daño. Ya, gracias por nada, ¿no? Entonces, efectivamente, el Estado nos queda debiendo, porque finalmente el garante de la seguridad del pueblo, ¿quién es? Pues el Estado, ¿no? Entonces, parte primordial de nuestra pago de impuestos, ¿a dónde debe de ir? Pues a la seguridad, que finalmente, como les digo y les he compartido, y saben los que me conocen que mi especialidad es justamente la numérica. La necesidad prioritaria, diría Maslow, ¿cuál es? Pues la seguridad, ¿no? Y aquí no la tenemos. No la tenemos por muchas razones, por falta de patrimonio, al no tener el egreso suficiente en el gasto público federal, estatal y municipal para garantizar justamente que los que son los garantes de la seguridad pública ganen bien, que los perfiles que se van a rifar justamente en las instituciones que tienen alguna situación de impartición de justicia, sea desde el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, estén bien pagados, estén bien entrevistados, no lleguen por compadrazgos. Los procesos ante el Senado de la República y ante la Cámara de Diputados de repente sí garantizan justamente este tema de que los perfiles, ¿de qué procesos quieres hablar, compañera? De que los perfiles sean los adecuados, porque de repente en el servicio público sí encontramos personajes que no solamente no están comprometidos, sino tampoco están capacitados. ¿Y a qué van? Pues de repente están en el sistema financiero y luego ya aparecen en la Comisión de Derechos Humanos y luego ya están en el Poder Judicial. Ah, bueno, ¿cuál es tu especialidad, no? Entonces, ¿dónde está tu compromiso? ¿En cobrar el cheque del erario? O sea, ¿cuál es tu especialización en realidad? Entonces, yo creo que por ahí debemos caminar esta serie de reformas, esta serie de mesas de trabajo,
escuchar justamente a la gente que ha estado involucrada en la sociedad, en las instituciones, a los policías, a los ministerios públicos, que de repente trabajan jornadas brutales, ¿no? Hace rato platicábamos de los volúmenes de las fiscalías, también pensaba yo justamente en los volúmenes de los juzgados, ¿no? De repente hay 3,000 expedientes por juzgado. ¿En qué momento van a tener la capacidad de resolución pronta y expedita, ¿no? O sea, en algún momento, hace algunas décadas, trabajé en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y me tocó estar ahí como dictaminadora nacional de secreto bancario. Y cuando me fui, me decía mi director general, ¿qué aprendiste aquí? Pues que si tenía yo que retrasar un asunto, metía yo una solicitud, porque llegué a sacar rezago de 6 años anteriores, cuando había solicitudes de ministerios públicos, de laudos, de pensiones alimenticias, que se supone que son asuntos prioritarios. Entonces, prioritarios, imagínense una pensión alimenticia de un niño de 12 años, 6 años guardada en los anaqueles, bueno, pues ya era mayor de edad, ¿no? O el resarcimiento de alguna pena, el laudo de algún trabajador que a lo mejor se quedó incapacitado, ¿no? Como decíamos hace rato en la conferencia, tipos de víctimas hay muchísimos. Todos, ahorita en la siguiente exposición ya me tocará platicarles a lo mejor un poquito de los números y cómo se vive el Sistema Nacional de Atención a Víctimas desde el interior de la institución, y también justamente esa parte de la frustración burocrática que uno llega a decir, ay, sí, vamos a resarcir el daño y vamos a tratar de que los procesos sean eficientes, y sí hay dinero, y sí hay coordinación, ajá, y hay voluntad política, hay voluntad social, hay otros intereses que se mueven que de repente no permiten que el resarcimiento del daño llegue. Todo es una cuestión de impartición de justicia o también es cuestión de políticas públicas implementadas de forma adecuada, ¿no? Entonces, felicidades a los dos. Yo me siento profundamente honrada de estar en esta mesa. Hace rato me escribió por ahí alguien que es asesor en el Senado de la República que estaba siguiendo el tema justamente y me dice, muchas felicidades. Le digo, mira, de todos los que están en la mesa seguramente soy la que menos sé, pero me encanta ser catalizador junto con ustedes para que podamos hacer una diferencia en esto y escuchar las voces de los estados, porque cada estado tiene una característica principal de seguridad, de violencia, una estadística distinta, y hay mucho que caminar, muchísimo. No es lo mismo la seguridad en Querétaro, que inclusive sería de los estados más seguros del país, a su vecino de lado en Guanajuato, ¿no? O más hacia arriba ya no platicamos, Zacatecas, Durango, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucho que caminar, muchas gracias y muchas felicidades. Bueno, pues no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. Es el momento de hacerlo, ¿no? Para este tema, para el tema de Pablo. Por favor, Juan, si eres tan amable. Muchas gracias, doctor. Es muy interesante su ponencia, doctor. Coincido con el tema, el tópico que tocó usted, el uso racional de la fuerza. Está muy desproporcionado, como está promulgado para que se aplique. Me correspondió estando en el activo, 8 años como presidente del Consejo de Honor y Justicia de toda la Secretaría, atendiendo un rezago de 12,000 expedientes. Y encontrábamos muchas puestas a disposición de ese órgano colegiado de que alguien no actuó o porque disimuló la actuación. Pero a la hora de la entrevista con los policías, como lo señala la licenciada, adolescentes reclaman capacitación en la técnica, en lo legal, y respaldo institucional cuando tienen que hacer una apuesta de delitos de alto impacto. Hemos visto en esta historia, muchos casos como esos, vimos que los policías decían, ¿cómo quieren que actúe si no me han capacitado? ¿Cómo quieren que actúe si no sé cómo hacerlo? ¿Cómo quieren que actúe cuando
el individuo que tengo enfrente ya desenfundó un arma de fuego, ya se apoderó de un objeto contundente. ¿Y para qué lo hace? Para agredirme, para lesionarme. Yo tengo que usar la fuerza. Entonces, pues, creo que ahí hay mucho por qué trabajar para que la policía tenga respaldo, porque lo vemos a nivel nacional, que los grupos, las gentes que faltan o cometen un delito, les faltan el respeto, se aglomeran para contrarrestar la acción de la presencia y la acción de la policía. Los agreden, los golpean, los ningunean, los escupen, los orinan, y el policía no puede hacer nada porque no recibe órdenes de actuar. Le dicen, aguanta. Lo vemos en las manifestaciones. ¿Qué pasa? Les pintan los uniformes. Le pasó también a Juan Jaime en una ocasión salir todo barnizado, todo, y con tal de proteger a un personaje de la Secretaría, que omito el nombre, pero bueno, les ha tocado. Muy desafortunadamente, nos hace falta trabajar más para darle respaldo a ese servidor público y que haga fiel y exactamente su trabajo. Gracias. Algo que pues, estimo importante dentro de la atención a las mujeres víctimas de violencia. Otra de las innovaciones que ha realizado nuestra Fiscalía de la Ciudad de México fue la creación de los centros de justicia para mujeres, que me parece que también hay en otras entidades federativas. Aquí se quiso, más bien se implementó una nueva forma de atención para evitar la revictimización, que se me hizo novedosa y muy, muy adecuada, porque antes pasaba la víctima con el Ministerio Público, luego con el policía, luego con el psicólogo, ¿no? Y repetía su historia 3 veces. Y en este espacio, en estos centros de justicia, pues se evitaba ya esa revictimización, es decir, repetir 3 veces, 4 veces el contenido. Y ahora, en un solo espacio, las mujeres víctimas de delitos son atendidas por los especialistas para evitar que narren la historia varias veces, ¿no? Y con ello, desde luego, revictimizarlas. Entonces, yo reitero, sí ha habido avances en esta materia. El Estado ha hecho su trabajo en materia legislativa, en establecer instituciones que apliquen esta normatividad, pero bueno, no soslayo que existe todavía esa problemática de una mala atención, pero bueno, ya es algo que manifesté con antelación. Nada más quería aportar esta última información. Y es todo y cuanto. Gracias. Bueno, pues sin mayor preámbulo, creo que le correspondería a nuestra querida amiga, pues